Buenos días a todos, estimados compañeros. Les damos la bienvenida a la sesión el día de hoy desde el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Todavía siguen entrando algunos compañeros. Pues muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy se tocará un tema que es de suma trascendencia para nuestra función. Y en ese sentido doy cuenta a nuestro presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios, Adolfo Montalvo Parroquín, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, Adolfo, utilizando estas tecnologías podemos estar todos conectados. Claro que sí, Alfonso, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Los saludo con mucho afecto. Fíjense que nosotros desde que iniciamos el actual Consejo Directivo nos propusimos celebrar meses específicos para promover otras actividades que realizamos como notarios. Es así que el mes de marzo realizamos mes de la voluntad anticipada y fuimos trabajando para ir, por ejemplo, dedicando a sucesiones, vamos a platicar para dedicarle a poderes, evidentemente el ya famoso mes del testamento, y entonces en una sesión de consejo con los delegados, el delegado de Jalapa, Gabriel Mendiola, y el delegado de Coatepec, Francisco Saucedo, propusieron por qué no tener una campaña permanente, y pues se votó, se acordó que estaba correcta esa apreciación de que de manera permanente el notario se hiciera presente, y le denominamos, a sugerencia de todos, Conoce a tu notario. Y ahora pues precisamente hemos dedicado este mes de julio a difundir las sucesiones tanto testamentaria como intestamentaria ante notario. Ya tuvimos una primera conferencia, y el día de hoy le damos las gracias a Nora Caballero y a Eduardo Panes que hayan aceptado platicarnos hoy de los aspectos fiscales de las sucesiones. Somos de los pocos países en los cuales las sucesiones no están grabadas, pero ahorita nos van a platicar con mayor detalle. Quiero destacar la importancia que tienen las comisiones temáticas de estudio que también instauramos desde el inicio de este consejo directivo y que han tenido buenos resultados. Está la comisión de WIF, la comisión de difusión de conocimientos jurídicos, que semana con semana emite una gaceta, y la comisión fiscal ha tenido una labor ardua. Quiero agradecerle a Eduardo, que la coordina, a Nora, que está muy de la mano con él, que constantemente, tal vez han elaborado algunos documentos que hemos difundido con los colegas y con las colegas, pero yo sé que constantemente están siempre atentos y dispuestos a resolver y solucionar las inquietudes, los comentarios, las dudas de todos los compañeros y compañeras del Estado de Veracruz, por lo cual pues les agradecemos muchísimo. Estamos, la verdad, muy satisfechos con la labor que desempeñan estas comisiones, y esta fiscal ha sido un éxito desde nuestro punto de vista. Entonces, pues, no me queda nada más que darles la más cordial bienvenida, desear que sea una jornada de éxito, y le regreso el micrófono al secretario Alfonso Díaz Lozada para que se permita leer una breve reseña de ambos ponentes del día de hoy. Pues muchas gracias, y gracias Nora, gracias Eduardo, gracias Alfonso. Gracias, señor presidente. Pues desde luego que estamos de manteles largos el día de hoy. Tenemos pues yo los consideraría nuestros compañeros notarios prácticamente los más conocedores de este tema, que es el aspecto fiscal. Y como son personas muy humildes, me piden que haga yo simplemente una breve reseña o semblanza. Les quisiera yo indicar que nuestra compañera, la licenciada María Nora Caballero Verdejo, es notaria titular de la notaría número 4 de la 7ª demarcación con sede en Poza Rica, y tiene su patente desde julio del 2009 y la ha venido ejerciendo hasta esta fecha. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Tiene diplomados en Gobierno Electrónico del Tecnológico de Monterrey, en Gerencia Ejecutiva del INAP y de Derecho Notarial del Colegio de Notarios del Estado. Y actualmente es alumna del Seminario Anual de Actualización Notarial de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Ella ya fue delegada de su demarcación notarial y es una especialista en estos temas fiscales.
Por su parte, el licenciado Eduardo Panes Campillo, él es titular de la notaría 16 de la demarcación de Veracruz desde el 20 de septiembre del 2004. Desde esa fecha ha venido ejerciendo esa patente y bueno, él cuenta con diversos estudios, pero me permito presentarles desde luego como parte importante de su reseña que él ya presidió este colegio de notarios del Estado. Entonces, la verdad es de que con una larga trayectoria notarial aquí en la entidad, y actualmente Eduardo preside la comisión fiscal, estas comisiones de las que nos hablaba nuestro señor presidente. Entonces, en ese sentido, pues dejaría yo los micrófonos a nuestros compañeros Eduardo y Nora. Esta es casa de todos nosotros. Me da muchísimo gusto que estén conectados. Lamentamos que por el tema de pandemia no podamos estar presentes todos aquí en el colegio tomando un rico desayuno, pero bueno, pues estos son los tiempos que nos tocan vivir. Yo sí estoy transmitiendo desde aquí del colegio por instrucción de nuestro presidente y me encuentro a sus órdenes cualquier cuestión. Traen un material que van a mostrar. Acá el licenciado Mauricio nos va a apoyar con ese material para que pongas, por favor, Mauricio, la pantalla completa a los compañeros y vamos a poner mudo este micrófono para no interrumpir a nuestros expositores. Adelante, Eduardo. Sigue la grabación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero, antes que nada, agradecer al Consejo Directivo del Colegio de Notarios la invitación. Para mí es un honor estar aquí y más que nada, y también hago mucho hincapié, quiero agradecer a la licenciada Nora Caballero por permitirme estar y compartir micrófonos con ella. Como todos ustedes saben, todos la conocemos, es una persona muy querida y respetada por todos, conocedora ampliamente de lo que es la materia fiscal. Y bueno, pues estar aquí con ella, muchas gracias Nora, la verdad es que yo me siento humildemente honrado de poder estar aquí contigo. Quisiera, y así lo acordamos, voy a empezar hablando, primero que nada, recordando un poco de lo que ya nos hicieron favor de hablar Alfonso Díaz Lozada y don Héctor Sánchez Galindo en la plática anterior. Lo que todos sabemos sobre materia de sucesiones desde el punto de vista civil, qué es una herencia, cómo se adquieren los bienes de la masa hereditaria. Voy a ser muy breve, esto es algo que ya hablaron anteriormente nuestros compañeros. Y bueno, aquí el punto importante y lo que todos sabemos, aquí la herencia es cuando se transmite por causa de muerte un conjunto de bienes, derechos o incluso obligaciones. Aquí esto finalmente, como decía nuestro presidente, es un tema de que cuando una persona hereda, estamos exentos de pagar impuestos federales, no impuestos municipales. El punto importante es que cuando una persona fallece, por temas de una ficción jurídica, se entiende que en el mismo instante que una persona fallece, en ese mismo instante se transmite la propiedad de los bienes a favor de los herederos. Esto lo establece el mismo Código Civil y esto en la teoría es una cuestión muy bonita. Oye, fallece la persona y automáticamente la propiedad pasa a los herederos. Pero ya en la práctica nos topamos con una serie de problemas que tenemos que resolver sobre la marcha. ¿Cuáles son estos problemas? Bueno, cuando fallece el autor de la sucesión, en ese momento nosotros todavía no sabemos, número uno, quiénes son o quiénes van a ser declarados los herederos. Número dos, no sabemos cuáles son los bienes que conforman esa masa hereditaria. E insisto, los bienes de la masa hereditaria no necesariamente son bienes, también pueden ser derechos y obligaciones, pueden ser deudas. Y número tres, aun sabiendo quiénes son los herederos o aun sabiendo cuáles son los bienes que conforman la masa hereditaria, no tenemos tampoco determinado qué bienes o qué derechos le van a tocar a cada uno de los herederos. Esto lo vamos a saber hasta el momento de la partición. Entonces, tenemos que hacer todo un proceso que ya todos conocemos, es un trámite que se llama sucesorio, dependiendo de si hay testamento o no, puede ser testamentario o intestamentario. Y tenemos que ir haciéndolo por etapas. La primera etapa que todos conocemos, donde se valida el último testamento otorgado por el autor de la sucesión, o en su defecto, donde se reconoce quiénes son las personas con derecho a heredar, al no haber testamento, quiénes son las personas que tienen derecho a heredar en virtud del parentesco más cercano. Una vez que ya tenemos reconocidos quiénes son los herederos en virtud de que se validó el testamento o en virtud de que se les reconoce como herederos legítimos,
por el parentesco, tenemos que hacer una segunda etapa, que es el inventario de los bienes. Y una vez que se hace este inventario de los bienes, entonces podemos brincarnos a la tercera etapa, que es la administración de la herencia, y tenemos que llegar hasta la cuarta etapa, que es el proyecto de partición, cuando definimos qué cosa le va a tocar a cada uno. Debemos recordar que los herederos van a recibir a título universal. Es decir, los herederos van a adquirir el derecho a una masa o un patrimonio de forma común, y hasta en tanto no hagamos el proyecto de partición y adjudicación, no se va a individualizar este derecho de propiedad. Entonces, no es como el legatario. El legatario desde un inicio, cuando hay un testamento, está definido quién es el legatario y qué cosa va a recibir este legatario. Ahí sí desde un principio está muy definido. En el caso del heredero, no, el heredero puede adquirir deudas. Y el punto importante es que si bien es cierto, para efectos de la ficción, de una ficción jurídica, el heredero adquiere desde la fecha en que fallece el autor de la sucesión, es decir, este derecho de adquisición se retrotrae al momento de la defunción. La realidad es que tenemos que hacer todo el proceso para efectos de definir quiénes son los herederos, cuáles son los bienes de la masa hereditaria y cuáles son los bienes que le va a tocar a cada uno. Una vez que está definido todo esto, entonces sí, ya sabemos efectivamente qué le toca a cada uno y cuáles son los impuestos que va a pagar cada uno por adjudicarse esas propiedades. Sin embargo, el mismo Código Civil nos establece que los herederos, obviamente, antes de adjudicarse, adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común, pueden ceder sus derechos. Entonces, aquí es donde empieza un poco la problemática de qué sucede cuando un heredero va a ceder sus derechos hereditarios. Está grabada esta cesión de derechos, causa impuestos, no causa impuestos, y en su caso, ¿qué impuestos se generan? ¿Qué impuestos se causan? Adicionalmente, no es nada más saber qué impuestos se causan, lo importante también es saber en qué momento se pueden ceder estos derechos hereditarios. Es decir, yo todavía no inicio el trámite sucesorio, ¿puedo ceder mis derechos hereditarios? Seguramente a todos nos ha pasado cuando llega un cliente que nos dice, oiga, yo voy a vender, el señor va a comprar, y cuando le pedimos su testimonio de la escritura o su título de propiedad, el señor saca, el enajenante saca un testamento y nos dice, mira, este es el documento que acredita que soy el dueño. Y en ese momento le tenemos que explicar a la persona que, bueno, ese documento está sujeto o supeditado a que hagamos un trámite sucesorio para efectos de que se adjudique y para efectos de que pueda ser reconocido como propietario, como heredero y como consecuencia propietario. Y en la práctica se nos presentan muchísimo los problemas de que los clientes dicen, ah, no, yo no quiero gastar en un trámite sucesorio, yo vendo antes de adjudicarme. Entonces también surge la pregunta de, ¿es factible desde el punto de vista jurídico y fiscal que se haga una enajenación de bienes de la masa hereditaria previo a la adjudicación? Bueno, todos esos pormenores son cuestiones que vamos a ir viendo sobre la marcha. Ahorita finalmente todo esto que estoy mencionando es un poco retomando lo que ya habían hablado en la conferencia anterior Alfonso y el licenciado Sánchez Galindo. Y aquí lo que es importante es, ¿se pueden enajenar los derechos hereditarios? Sí, sí se puede. ¿En qué momento se puede? Y en un momento dado, ¿cuáles son las consecuencias fiscales? Ese es precisamente el tema de esta plática. Aquí lo que vamos a hacer es comentar cuáles son las consecuencias fiscales y en todo caso, cuáles son los momentos que podemos ir haciendo esto. Para efectos de ir determinando sobre la marcha esto e ir viendo ejemplo por ejemplo en qué casos sí, en qué casos no. En este caso, bueno, yo me permito en este momento cederle el uso de la voz, pues como les dije de un inicio, a la que realmente es una experta en este tema, que es la licenciada Nora Caballero, y que ya va a entrar de lleno a lo que son los temas desde el punto de vista fiscal. Nora, si me lo permites, me gustaría que empezaras a hablar ya del tema fiscal propiamente dicho. ¿Está por ahí, Nora? Sí, ya, perdón, estaba activando mi audio. Hola a todos, un gusto saludarlos y estar con ustedes en este día. Gracias por acompañarnos. Adolfo, muchísimas gracias por la invitación, igual a todo el consejo. Eduardo, igualmente eres correspondido. Un gusto compartir esta conferencia.
Bien, en cuanto a los aspectos fiscales de las sucesiones, y como se llama la plática, pues vamos a tratar los principales aspectos fiscales. Quisiera iniciar con el repaso de un artículo del Código Fiscal, el artículo primero, porque después vamos a relacionar el precepto que destaco de este artículo. El artículo primero del Código Fiscal establece que tanto las personas físicas como las morales están obligadas a contribuir al gasto público de acuerdo a las leyes fiscales. Inmediatamente después dice que las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto. Entonces, esto establece el carácter supletorio del Código Fiscal. Y para entender también el tratamiento fiscal de los ingresos por sucesiones en el tema federal, pues nos vamos al capítulo título cuarto de las personas físicas, que establece los ingresos por enajenación de bienes. Estoy hablando ya de la ley del impuesto sobre la renta, concretamente el artículo 119, que dice que se consideran ingresos por enajenación los previstos en el artículo 14 del Código Fiscal. Y nos regresamos al artículo 14, en donde inicia señalando que se consideran enajenaciones, y la primera fracción señala que toda transmisión de propiedad, incluso cuando el enajenante se reserve el dominio del bien. En este sentido, pues todos los ingresos por enajenación se considerarían gravados, pero el cuarto párrafo del artículo 119 de la Ley del Impuesto de la Renta que estamos comentando establece una excepción al decir que, tratándose de los ingresos por transmisión de propiedad por causa de muerte, pues que estos no se consideran enajenación. Entonces, en primer lugar, tenemos que los ingresos derivados de la transmisión de propiedad por causa de muerte no están gravados con el impuesto sobre la renta por disposición de la propia ley en el artículo 119, párrafo cuarto. Y entonces nos vamos al otro aspecto de quien recibe los ingresos por herencia o por legado. Y tenemos que el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece cuáles se consideran ingresos exentos de las personas físicas, en su fracción 22 señala que estarán exentos de herencia o legado. Entonces, hasta aquí, pues tenemos ya propiamente claro, digamos, el primer aspecto básico del régimen fiscal de las sucesiones, que no se considera enajenación para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, y que el ingreso que se obtiene se exenta propiamente para los que reciben ingresos por herencia o por legado. Y aquí hay un tema bien importante que pues vale la pena siempre platicar con las personas a quienes reciben este tipo de ingresos en las adjudicaciones, porque el propio artículo 93 en el antepenúltimo párrafo establece una condición para que la exención sea aplicable, y señala que se tiene que informar al SAT cuando los ingresos por este único concepto o por este concepto y sus demás ingresos, aunque sean los únicos que tenga el contribuyente, exceden en el año de calendario de 600,000 pesos.
Entonces, súper importante porque si en la declaración que corresponde, por ejemplo, al año de 2021, que se presenta en el periodo de febrero a abril de 2022, no se informara esta circunstancia, pues la exención quedaría sin efectos y pues se retrotraen todos los efectos para que la persona pague los impuestos correspondientes por los cuales originalmente se le consideró exento. Entonces sí es bien importante este tema, que las personas lo tengan muy, muy claro, porque de otra suerte pues pueden tener ahí una contingencia fiscal que si no están informados pues pueden sorprenderse. Y sobre todo ahora que el Servicio de Administración Tributaria está entrando en temas que antes no se consideraban importantes para estar tratándose de control de obligaciones, pero en este momento, y al no elevarse los impuestos, al no haber reformas fiscales importantes en el tema de captación de impuestos, pues se están yendo a otro tipo de estrategia de obligaciones, en donde, por supuesto, pues están analizando qué temas pudieran ser interesantes. Pues sin duda este es uno de ellos. Sin duda, cuando en el Declaranot nosotros informamos de la enajenación de un inmueble y la gente piensa que el pago provisional es definitivo y que ya no tiene nada que hacer y no lo acumula, inmediatamente está requiriendo el SAT para estos efectos. Entonces, importante, porque me da la impresión que de pronto vamos a empezar a ver en materia de control de obligaciones temas que nunca antes habíamos visto, que se están revisando por parte de las autoridades fiscales. Entonces, obvio, el ingreso para los herederos sustitutos pues también estaría en este mismo supuesto. Bien, por lo que se refiere a la ley del impuesto al valor agregado, pues el artículo 8 de la ley, que es el que establece los supuestos de enajenación gravados para este impuesto, también señala que no se considera enajenación la transmisión de propiedad por causa de muerte. Es decir, el IVA no grava estos ingresos. Entonces, pues hay una exención muy interesante, como dice Adolfo, pues ya somos de los últimos países que la conservan, y pues ojalá que así sea, porque si así la gente le cuesta trabajo regularizar sus propiedades, pues si existiera un gravamen, sin duda esto sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, pues ojalá que por ahí así continuemos. Bien, creo que la siguiente parte, para esta plática, pues Eduardo y yo nos estuvimos contactando para ver cómo hacíamos el planteamiento, y estuvimos analizando y viendo los esquemas más interesantes en sí, y pues cedo otra vez la palabra a Eduardo para efectos de continuar con el tema de los temas fiscales de las sucesiones. Eduardo, ¿andas por ahí? No, ¿verdad? ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Sí te escuchamos, Nora. Eduardo, en este momento le están dando entrada otra vez desde su celular porque se le fue la luz. Ok, es un tema, la tecnología, la verdad que nos ayuda mucho, pero también nos da lata. Sí, ayuda muchísimo, pero la verdad es que para ciertas generaciones es muy sencillo, pero para mí, la verdad... Ya le van a dar entrada a Eduardo. Bueno, pues no sé, si quieren voy comentando, y en cuanto entre, me avisan para... Me parece que ya está Nora, ya está Mauricio. Eduardo, ya estás. Bueno, una disculpa, por favor. Temas de energía eléctrica. Perdón, Nora, estoy conectando en este momento. No sé si me hicieras favor de comentarme nada más en qué vamos.
Sí, claro que sí. Ya concluí con la segunda parte de la exposición. Justo te estaba cediendo la palabra para que nos comentaras el apartado número 3 de casos especiales, si gustas, o si gustas, lo comento, no sé, como tú me digas. Sí. A ver, aquí el siguiente punto, que si me lo permites, Nora, me gustaría continuar, es el tema de cuando la sucesión puede, en qué casos la sucesión puede vender previo a la adjudicación de los bienes de la masa hereditaria. Es decir, como comentaba hace un momento, estamos hablando de que en todo trámite sucesorio hay 4 etapas. Tenemos que llegar primero que nada a la etapa donde ya tenemos un inventario, lo que es la segunda etapa, y donde ya tenemos un inventario y avalúo de los bienes. Ya están determinados cuáles son los bienes que conforman la masa hereditaria. Y el Código Civil nos establece 3 casos muy puntuales en los cuales está permitido que previo a la adjudicación de los bienes de la masa hereditaria se haga la venta de alguno de ellos. Es decir, nos habla de un primer caso que es para pagar deudas mortuorias, que todos sabemos que son las deudas que se causaron por la muerte por la última enfermedad del autor de la sucesión, o incluso por los gastos de lo que fue todo el entierro y lo que fue cuando la persona falleció, todos los gastos generados por su velorio. Finalmente también se puede vender o enajenar un bien de la masa hereditaria para pagar las deudas de conservación, de administración y rigurosa conservación de la masa hereditaria misma, e incluso se puede enajenar un bien de la masa hereditaria para efectos de pagar deudas hereditarias, que en este caso son las deudas que haya dejado el autor de la sucesión o que incluso haya dispuesto el autor de la sucesión para efectos de que se cumpla su última voluntad. En estos casos específicos sí se puede enajenar previo a lo que es la adjudicación de los bienes, y estamos hablando de que tienen que estar inventariados, que eso lo comentamos ayer Nora y yo, tienen que estar dentro del inventario de los bienes de la masa hereditaria estas deudas. Es decir, para efectos fiscales, no es válido que una persona diga, no, es que yo no quiero pagar impuestos y para no adjudicarme, que es carísimo, quiero vender el bien uno de los bienes de la masa hereditaria. A ver, hay casos previamente, los acabo de comentar, que están previstos por Código Civil y que nos dicen en qué casos sí puedes vender bienes de la masa hereditaria. Es decir, está documentado entre el inventario y avalúo de los bienes de la masa hereditaria estas deudas. En esos casos sí está justificado. Sabemos todos que estas ventas se pueden hacer, obviamente, con autorización de un juez, si es que fuera el caso, o con autorización de todos los herederos. Y en este caso, el alguacil sí puede hacer la enajenación o venta de estos bienes. Ahora, ¿qué sucede en estos casos específicos? Ya vimos que sí está justificado, ya vimos que sí se puede hacer la venta. Si fuera el caso de que se estuviera vendiendo una casa habitación, que en muchos casos es muy común que esto suceda, la pregunta obvia es, oye, ¿pueden los herederos exentar la venta de casa habitación de una masa que conforma una masa hereditaria? Pues por supuesto que sí se puede. Aquí el tema es, número uno, que hay que determinar que cuando enajena una sucesión, para efectos fiscales debemos determinar o tomar en cuenta que enajenan tantas personas como herederos tengamos. Es decir, para efectos fiscales se le va a dar el mismo tratamiento que a una copropiedad, número uno. Número dos, suponiendo que estén enajenando varios herederos, en este caso sean varios herederos y va a vender la sucesión, estamos hablando de que sí pueden gozar del beneficio que establece el 93, fracción 22. Bueno, pero el punto es que para vender, no, fracción 22 es cuando decimos que están exentas las sucesiones. Pero para efectos de estar exento de la venta de casa habitación, deben cumplir con el requisito o con los requisitos, cualquiera de los requisitos que establece el 155 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Oye, me están acreditando que efectivamente habitan en la casa habitación, que van a enajenar, y aunque no han sido reconocidos como propietarios porque no se han adjudicado, ellos están habitando la casa. ¿Es válido exentar? Sí, por supuesto que es válido.
Oye, fíjate que son varios hijos y resulta que las facturas de los FDIs de luz, de energía eléctrica o los FDIs de telefonía fija están a nombre del papá o de la mamá, que es el autor de la sucesión. ¿Es esto válido? Sí, claro que es válido. Simplemente hay que reconocer el parentesco o acreditar el parentesco de conformidad con lo que establece el mismo 155 del reglamento. Ahora, ¿qué sucede si la venta no es una casa habitación? ¿Qué sucede? O simplemente es casa habitación, pero no pueden ellos acreditar que le están habitando y por lo tanto tenemos que calcular el impuesto sobre la renta. Oye, ¿cómo le voy a hacer? No se han adjudicado. ¿Qué fecha de adquisición tomo? ¿Qué valor de adquisición tomo? ¿Cuántos enajenantes voy a tomar para efectos de calcular el impuesto sobre la renta? Ah, bueno, está muy sencillo. Ahí la misma ley del impuesto sobre la renta nos establece que tenemos que tomar como fecha de adquisición y como valor de adquisición la fecha y el valor en que hayan adquirido el autor de la sucesión, que es el mismo tratamiento que aplicamos para las donaciones. Cuando quien recibe, o en este caso va a enajenar, adquirió a título gratuito, que es el caso de las herencias, mismo caso de las donaciones, nos tenemos que ir al antecedente, nos tenemos que ir a la fecha de adquisición y valor de adquisición del donante o del autor de la sucesión. Oye, y ya una vez que tengo una fecha de adquisición o valor de adquisición, ¿cuántos enajenantes pongo? Es un solo enajenante porque tengo 10 herederos. Lo voy a dividir y esto obviamente generaría que bajara la base o disminuyera la base gravable para efectos del cálculo del impuesto de la renta. ¿Lo divido entre los herederos? Sí, se le da el mismo tratamiento que si fueran copropietarios. Entonces, ya he establecido las razones o justificaciones que nos da el mismo Código Civil por los cuales sí se puede enajenar un bien de la masa hereditaria previo a la adjudicación. Y una vez que ya sabemos en estos casos específicos si se puede o no se puede exentar, y en esos casos específicos si no exenta, ¿cómo hago el cálculo? A mí me surge otra duda y aquí quiero cederle el uso de la voz a Nora. ¿Qué pasa cuando resulta que el heredero y por lo tanto enajenante en un momento determinado, hablamos de un extranjero? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hablamos de una persona que a lo mejor no es extranjero, pero es residente, no es residente para efectos fiscales en México? Nora, si me haces favor de comentar esos puntos muy puntuales. Sí, claro que sí, perdón. Pero antes nada más quisiera comentarles que el fundamento para que lo tengan ahí a la mano también, yo creo que es importante, para que en una sucesión se pueda considerar los ingresos como se consideran en la copropiedad, es el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 201, toda vez que para efectos de enajenación de inmueble es el artículo que permite que en los ingresos por sucesión se puedan distribuir entre todos los coherederos. Bien, una vez comentado eso, comentamos el tema de los residentes en el extranjero. Para poder saber, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Nora. Ok. Bien, para poder saber quién es un residente en territorio nacional y que por lo tanto le aplican las disposiciones de la ley del título cuarto, como es el caso de extensión, casa habitación, exención, ingresos que se reciben por herencia o legado, que aplica para residentes en México, porque para residentes en el extranjero existe el título quinto, que es el que tenemos que aplicar en el caso de que estemos ante un acto jurídico que lleve a cabo un residente en el extranjero. Concretamente en este caso, pues nos estamos enfocando a una adjudicación hereditaria. Bien, entonces, en este caso, primero vamos a considerar qué se considera. Vamos a considerar qué define o cómo define las leyes fiscales, en este caso concretamente el Código Fiscal, a un residente en México y, a contrario extenso, pues sería quien es residente en el extranjero al no reunir estos requisitos. Entonces,
tenemos que es el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, el que establece qué se va a considerar o qué requisitos deben reunirse para considerarse a las personas físicas y morales como residentes en territorio nacional. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con la sede, la residencia, donde vive el particular. En este caso, se establece que quienes tengan su casa habitación en México con independencia de la nacionalidad se van a considerar residentes en el extranjero. Y aquí, bueno, pues digamos el criterio que siempre se aplica es el relativo a los 6 meses de vivir en un lugar con el fin de considerarlo ya su residencia permanente. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que además de tener una casa en México, tienen una casa en el extranjero? Pues ahí la ley dice, bueno, se puede seguir considerando como residente en México para efectos de que le aplique el tratamiento fiscal de los residentes en nuestro país. Aquellas personas que teniendo una casa en México y una casa en el extranjero, tienen su centro de actividades vital, su centro vital en este país. Y la ley considera que este tema, que dice concretamente su centro de intereses vitales, consiste en que en un año de calendario, por lo menos el 50% o más del 50% de sus ingresos sean obtenidos de fuente de riqueza en este país. Y tratándose de actividades profesionales, pues que tengan su, digamos, principal establecimiento del desarrollo de las actividades profesionales en este país. Tratándose de nacionales que por definición no tienen su centro de intereses vitales en México porque trabajan en una entidad del gobierno mexicano en el extranjero, la ley los considera para efectos fiscales residentes en territorio nacional porque pues obviamente quien les paga sus sueldos, sus salarios, pues es una entidad del gobierno mexicano. Entonces, y tratándose de personas morales, el Código Fiscal en este artículo 9 señala que se consideran como residentes en México las personas morales que establecen el centro principal de sus actividades de su negocio en México o su sede de dirección efectiva. En ambos casos, se considera que la persona moral es residente en México para efectos fiscales. Entonces, este es un tema bien importante porque siempre tratándose de enajenación de un inmueble o de adjudicación, sobre todo de un inmueble derivado de los ingresos por herencia o legado, pues el título quinto siempre va a representar una tasa más alta que la que obviamente se establece para los residentes en México. Generalmente hay opciones en el caso de enajenación, pero concretamente en el caso de ingresos por adquisiciones gratuitas, el sexto párrafo del artículo 160 del título quinto, que aplica para residentes en el extranjero, establece que no se consideran exentos y por lo mismo se les debe aplicar sobre su valor de avalúo la tasa del 25% sin deducción alguna. Y además, las retenciones que se realizan a residentes en el extranjero pues son consideradas como pagos definitivos. Entonces, pues sí, la tasa resulta más alta. Por eso, aquí también lo hemos comentado, resulta interesante hoy día que tantas personas se van a trabajar fuera de México y que cada vez sabemos de más personas que ya están viviendo allá y que pues incluso como no pueden venir, mandan un poder, ¿no? Donde el consulado precisa que su domicilio es en Estados Unidos
pues, y al no tener aquí una residencia con no cumplir con los requisitos que mencionamos del artículo 9 del Código Fiscal, pues entonces pues ya no los podemos considerar como residentes en territorio nacional ni aplicarle las disposiciones del título cuarto, sino las disposiciones del título quinto. Por eso también es importante pues platicar con las personas cuando van a hacer un testamento, y estamos hablando de hijos que generalmente tienen ya viviendo en el extranjero muchísimos años y que prácticamente ya no pueden venir, o que, bueno, tratándose de donación, fíjense que sí, el artículo 160, esta fracción sexta, establece que sí se considerarán ingresos exentos y que les aplica el 93 de la ley cuando se trate de donaciones de ascendientes a descendientes o entre cónyuges. Definitivamente, solamente estos dos aspectos los considera exentos del impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, pues son puntos que son interesantes de comentar. Los efectos fiscales para los no residentes, ya lo decía yo, pues es que aplica el título quinto, los pagos son definitivos y que en la escritura pública, los bienes que se elevan en escritura pública, pues el notario debe hacer la retención. Y el entero, recordemos que en enero de este año se publicó una regla miscelánea que establece en qué apartado del portal del SAT vamos a hacer el entero o vamos a llenar o vamos a utilizar el formato para el entero de este impuesto, que si mal no recuerdo es el R17, me parece, ¿no? Que es una regla nueva. Estoy casi segura que así es el formato que se tiene que utilizar. Muy bien. Y luego hay otro tema que es interesante, que el propio artículo, ya para concluir con este tema, el propio artículo 9 del Código Fiscal establece una presunción que admite prueba en contrario, porque establece que siempre se va a considerar que un mexicano, una persona con nacionalidad mexicana, es residente en México para efectos fiscales, salvo prueba en contrario. Precisamente poníamos el ejemplo del poder de un nacional que se fue y que pues ya vive en los Estados Unidos y tiene su domicilio y en el poder así se establece. Muy bien. Gracias, Eduardo. ¿O me tocaba a mí? Bueno, ya. Perdón, es que no me dejaban hablar. Gracias, Nora. Retomando lo que estaba comentando Nora, aquí vale la pena mencionar las obligaciones que igualmente nos establece la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, en qué casos, en tratándose de una sucesión, tenemos que llenar el programa de Claranot, o en qué casos tenemos que dar avisos para efectos de esta ley antilavado, que es la ley favorita de todos los notarios. Bueno, aquí, primero que nada, si nos vamos a lo que es el tema del Declaranot, podemos irnos a lo que es la guía del mismo Declaranot, que la versión 1.3 es la que actualmente está en línea, y en el apartado de aclaraciones generales nos dice que solamente se van a reportar las operaciones de herencias o legados cuando estemos hablando de actividades vulnerables, es decir, cuando tengamos que dar el aviso de actividades vulnerables en lo que es la transmisión de bienes inmuebles. Por lo tanto, si en la masa hereditaria no hay bienes inmuebles, no hay obligación de llenar Declaranot, y específicamente solamente tenemos que dar aviso cuando se rebase, en este caso, el umbral del valor por el cual hay que dar el aviso. Explicado de otra manera y tratando de ser un poco más claro, debemos recordar que el artículo 17, en su fracción 12, apartado A de esta ley contra el lavado de dinero, nos dice cuáles son las actividades vulnerables para efectos de la fe pública.
Ya todos sabemos que una de las actividades es precisamente la enajenación o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles. En este caso específico, nos establece esta misma ley una serie de obligaciones. Son diversas, pero las principales y las más comunes que todos los días tenemos que cumplir los notarios son la creación de un expediente único y en un momento dado reportar las operaciones, que en este caso la misma ley nos dice cuándo debemos reportar y cuándo no. Cuando hablamos de que se están enajenando bienes inmuebles, tenemos forzosamente que generar lo que es el expediente único. Ese siempre lo tenemos que generar. Pero adicionalmente tenemos que irnos a el umbral, que en este caso, para ver si esa actividad vulnerable es sujeto de reporte o no. En el caso específico del bien inmueble, estamos hablando de que si el bien inmueble tiene un valor mayor, igual o mayor a 16,000 unidades de medida, lo que son las UMAS, en este caso sí tenemos que dar el aviso. ¿Cómo se da el aviso? Pues igualmente, en el declarando específicamente el aviso de actividades vulnerables. Solamente para este efecto tenemos que darlo. De otra manera, no habría por qué dar aviso. Entonces, específicamente, recapitulando, ¿tenemos que formar expediente único? Sí, el expediente único lo tenemos que hacer siempre, independientemente de que habría que checar cuál es el valor del bien de la masa hereditaria que se está adjudicando para efectos de determinar si hay que dar el aviso de actividad vulnerable o no hay que darlo. Esto es en cuanto a avisos al SAT y a la UIF, que sabemos que son a través del Declaranot y que finalmente son las que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ahora, aquí ya entrando un poquito en cuestiones más precisas o casos más concretos, siendo un poco más casuístico, valdría la pena comentar, y aquí es donde me gustaría yo que empezáramos a determinar, Nora y yo, en un momento dado, ¿en qué casos la cesión de derechos hereditarios, en qué momentos podemos hacer esta cesión de derechos hereditarios? Y en un momento dado, esta cesión de derechos hereditarios causa impuestos, no causa impuestos, cuándo sí, cuándo no. Y aquí finalmente es donde tenemos que entrar en el tema de, pues ya, ¿tengo yo, notario, obligación de calcular el impuesto o no tengo yo como notario obligación de calcular este impuesto? Nora, no sé si quieras hacer algún comentario al respecto en este punto. ¿Quieres que empecemos a plantear diversos escenarios? Quisiera nada más comentar algo, que justo cuando se planteó el tema de la cesión de derechos hereditarios, hay distintos puntos de vista, distintos criterios, porque no es un tema tan sencillo, ya que lo empieza uno a revisar y analizar, pues resulta que no es tan sencillo. En todas las pláticas que se dan sobre los temas fiscales hay puntos que están completamente claros, que no requieren de mayor interpretación y que pues no hay ningún problema. Hay otros que son criterios que hemos adoptado todos los notarios y que además pues las conferencias del Colegio Nacional pues también son temas que se dan por hecho, pero que no por eso quiere decir que exista un criterio del SAT. Por ejemplo, para mí es clarísimo que tratándose de las ventas, lo que comentó Eduardo, las ventas previas a la adjudicación, las que están autorizadas por los códigos civiles de cada estado, que pues si es una casa habitación y reúnen todos los requisitos, pues estamos completamente de acuerdo en que les aplicaría cada uno de ellos la extensión. Que a mí me parece lo más lógico y es un criterio que he escuchado pues, de parte de todos los que han expuesto este tema en las conferencias. Sin embargo, hay autores que pues no precisamente lo ven tan claro y como que señalan que pues este es un criterio que tiene que adoptar el propio notario bajo su responsabilidad. Repito, a mí me parece bastante claro, pero eso no quiere decir que sea un tema que el SAT haya dado su criterio, su definición
revisión, porque también resulta que cada vez que se le pregunta algo al SAT, que ya tenemos perfectamente analizado, que tenemos todos los elementos y que de pronto el SAT no tiene todos los elementos, pues no está en el día a día ni en la cuestión práctica como nosotros, pues todo aquello que no le entienda o que haya duda, pues determina que causa impuesto. Entonces, más vale no preguntar y, bueno, repito, a mí me parece que es un criterio bastante claro, pero simplemente es importante anotar. Lo otro es precisamente en el tema de cesión de derechos hereditarios. Eduardo y yo lo estuvimos platicando y como bien comentó, pues nos pusimos de acuerdo los aspectos de donde creemos que así debe ser interpretado, pero bueno, también hay autores que tienen un criterio diferente o que no se pronuncian, y este es un tema que, bueno, pues al SAT nunca se le ha planteado, y si se le planteara, pues seguramente diría que todo está grabado, ¿no? Entonces, es un tema que vamos a platicar. Yo también lo estuve comentando con distintas personas, ex compañeros del SAT, de áreas normativas, etcétera, y bueno, pues cada quien tiene un punto de vista, pero digamos que en lo elemental coincidimos, ¿no? Entonces, retomo una sesión de derechos hereditarios. Ya comentó Eduardo que cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Entonces, si se hace, creemos nosotros, antes del inventario, si bien técnicamente cuando se hace ya la división de los bienes, la determinación de cada bien, quién es propietario, es la partición, pues consideramos que en ciertos aspectos, si esta sesión se hace antes de inventarios y avalúos, pues estaría nosotros, los notarios, no es que esté exenta, es que pues no se estaría enajenando un derecho real por esta misma situación, porque la propia disposición del código no lo permite, y porque además en este momento pues creo yo que no se tendrían todos los elementos para determinar si ese bien se va a terminar adjudicando a una persona que no es el heredero original o no, por todo lo que ya comentó Eduardo, que se tiene que liquidar en el proceso sucesorio y saber si quedan o no quedan bienes suficientes para legatarios o herederos, ¿no? Pero entonces, tomando en cuenta esta circunstancia, consideramos que esta cesión de derechos, el acto jurídico, no caería en las disposiciones que le establecen al notario la obligación de calcular el impuesto. Obvio, si estuviéramos hablando de una cesión onerosa, donde se le estuviera dando un monto al cedente, pues entraría como un esquema agravado de la ley del impuesto sobre la renta para las personas físicas, pero en otro capítulo yo creo que sería de otros ingresos, la verdad no tengo muy claro si es ahí, pero pudiera ser por ahí. Y el notario no tendría obligación de calcular, sería obligación del propio contribuyente que está recibiendo un ingreso, el pasarlo al tratamiento fiscal que tuviera en la ley del impuesto sobre la renta. Si fuera una sesión gratuita, pues igualmente ahí pues, sería el mismo caso, salvo que se tratara de una sesión desde ahí de un papá por hijos, de unos hijos de su papá, de cónyuges, de la mamá, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí sabemos que hay otras disposiciones de la ley que establecen exención para donativos, ¿no? Entonces, pues ahí creo que no habría mayor problema. Hasta ahí está claro. Repetimos, si es antes de este momento, entonces el notario no tendría obligación de calcular. Posteriormente, y si en el inventario solamente existen inmuebles, ¿no? O solamente existe un inmueble, ya se cubrieron
todas las deudas preferentes, todo lo que tenía que ver ya existe solamente inmueble. En ese caso, pues creemos que ya lo que se está cediendo es un derecho real, ¿no? Y en ese caso, pues debería estar grabado. Y bueno, en el caso de cesión de derechos en juicios, en procedimientos sucesorios que se llevan ante un juzgado cuando ya nosotros tenemos que protocolizar las actuaciones judiciales para efectos de hacer la adjudicación, pues ahí se pregunta uno qué pasa si el juez no calculó, esperó el juez. Bueno, pues creemos que esa es responsabilidad del juez y que nosotros no tendríamos ahí tampoco ninguna injerencia o corresponsabilidad. No sé si quisieras comentar algo, Eduardo, en adición a esto, o hacer cualquier aclaración, aportación. Sí, muchas gracias, Nora. Efectivamente, como bien dices, esto fue un tema que lo platicamos ampliamente y después de estarlo analizando, efectivamente nos topamos con que no es un tema fácil, porque como bien explicaste ahorita, no se puede contestar a rajatabla, siempre se causan impuestos o nunca se causan impuestos. Lo explicaste muy bien. Es decir, me voy a ir un poquito más atrás, si me lo permites. El tema es, a ver, primero que nada, ¿en qué momento puedo ceder derechos hereditarios? Porque sucede en algunos casos el que la persona llega y te dice, oye, todavía no inicio el trámite sucesorio, pero vengo a ceder mis derechos hereditarios porque mi hermano me va a pagar un dinero. A ver, el requisito para iniciar un trámite sucesorio, y está en Código Civil explicado muy claramente, es que tú aceptes la herencia. Entonces, o la aceptas o la repudias. Ok, si la repudias, obviamente esto va a crecer en favor de los demás herederos, este derecho. Si en un momento dado aceptas la herencia, tenemos que llegar a la etapa donde se termine la primera sección y se reconozca o declare la validez del testamento o quiénes son los herederos. Una vez que ya tenemos la declaración de validez del testamento o el reconocimiento de quiénes son los herederos, entonces ya el heredero puede ceder sus derechos. Y ahí entramos a los casos que efectivamente tú muy puntualmente estabas ahorita comentando y que coincido contigo. Una vez que los herederos son reconocidos, pueden ceder sus derechos hereditarios, incluso previo a la formación de un inventario y avalúo de bienes de la masa hereditaria. Claro que pueden hacerlo. En este momento, ¿los notarios tenemos obligación de calcular impuestos? Pues no, porque no está determinado, como bien decías, cuáles son los bienes de la masa hereditaria. Yo no puedo saber como notario si resulta que esta persona que cedió sus derechos o está cediendo sus derechos se iba a adjudicar bienes muebles o inmuebles, o a lo mejor hay deudas. Entonces, en ese momento el notario no tiene mayor obligación. Oye, es que ya había un inventario y avalúo de los bienes y resulta que había bienes muebles, inmuebles, dinero, joyas, ropa y hasta deudas también. El notario tiene obligación de calcular impuestos cuando un heredero que tiene derecho a esa masa común, que incluye todo tipo de bienes, ¿tiene obligación de calcular impuestos porque hubo una cesión de derechos hereditarios? No, porque seguimos sin saber en ese momento a qué está renunciando este cedente. Es decir, renuncia a un derecho a adjudicarse una parte de un bien, pero que no está determinado todavía. Y al no estar determinado todavía, pues no podemos calcular o no tenemos la obligación puntual en ese caso de calcular un impuesto. Pero planteaste también el caso de que, oye, ya tenemos un inventario de avalúo, ya resulta que dentro de este inventario de avalúo lo único que tenemos son bienes inmuebles. Ya no hay bienes muebles, ya no hay deudas, ya solo hay inmuebles, puede haber uno, puede haber varios. Oye, si ya tenemos un auto declarativo de herederos, ya tenemos un inventario de avalúo aprobado, solo tenemos inmuebles y ya teniendo ese momento procesal, por decirlo de alguna manera, la cesión de derechos se hace, caray, pues estamos hablando que esos derechos se traducen en un derecho de propiedad sobre un bien inmueble. Y en ese caso específico, ahí es donde
criterio personal, yo creo que sí tenemos que calcular impuestos, porque es obvio que finalmente lo que se están enajenando son derechos que se van a traducir en derechos de propiedad sobre un bien inmueble. Y en ese caso ahí sí tendríamos que, como notarios, ser muy cuidadosos y calcular el impuesto. Oye, es que a mí me llegaron las constancias judiciales, ¿es responsabilidad del juez? Sí, es responsabilidad del juez, pero eso no me exime a mí como fedatario de que yo también llevo una responsabilidad compartida. Y si el juez cumple o no cumple ya no es problema mío. Yo como notario voy a ver mi responsabilidad y en ese caso específico, si a mí me preguntan, oye, ¿tú consideras que se causa un ISR, que puede ser por enajenación, puede ser por adquisición, según si la enajenación es onerosa o gratuita? Se causa el impuesto sobre la renta y es obligación del notario calcularlo. Bueno, si está perfectamente claro o determinado que estamos hablando que la masa hereditaria está integrada únicamente por inmuebles y ya que está determinado eso, un heredero le cede a otro sus derechos hereditarios, pues el criterio es, oye, ¿sabes qué? Digo, respetando mucho lo que piense cada quien, pero yo creo que ahí sí habría la obligación del notario de calcular el impuesto. Independientemente de que en otros casos específicos, como bien dices, pues no está tan sencillo. O sea, hay que ver específicamente, cada situación es distinta y hay que ver si efectivamente se causa o no se causa el impuesto. En los casos donde específicamente quede perfectamente claro y determinado que sí hay un inmueble que es lo que se va a adjudicar el heredero y uno le cede al otro, pues hablamos de una enajenación de derechos sobre bienes inmuebles y en ese caso sí tendríamos obligación de calcular. Ahora, no sé si gusten, y aquí te pregunto a ti, Nora, primero que nada, y le pregunto obviamente a nuestro señor secretario si quieren que lea las preguntas del chat. Nora, si gustas hacer un comentario o quieres que empecemos con las preguntas del chat. Sí, adelante. Adelante, Eduardo, si tú nos haces favor de leer las preguntas del chat o yo te puedo apoyar acá, como tú lo ordenes. Como lo tú las tienes allá a la vista, creo que sería más fácil que tú nos ayudes con esas preguntas. Sí, gracias. Bueno, el primero, Margarita Cortés, es un comentario, muchas gracias. Don Fernando Cárdenas, salvo mejor criterio de Eduardo, servidor. Si todos los herederos están de acuerdo, procede la venta de la asociación a un tercero. Cuando una inconformidad se puede solicitar la autorización judicial obtenida, se hace. Obviamente se puede, don Fernando. Yo me tomo el atrevimiento de contestar eso porque va dirigido a un servidor. Yo siempre he creído que, salvo los casos que prevé el Código Civil, que fueron los 3 que mencioné, se debe hacer la adjudicación y posteriormente la venta. En lo personal, yo creo que si no está justificado, aún habiendo conformidad de todos los herederos, hacer la venta previa a no está permitido. Ese es mi criterio. Yo entiendo que digo, sí se puede y respeto mucho lo que usted piense. Ahí yo sería un poquito más, a lo mejor, más cuadrado, si lo quiere decir de esa manera, ¿no? Sería más cuidadoso del tema de adjudicar primero y después enajenar. ¿Por qué? No por cuestiones de criterio, sino simplemente por cuestiones de no caer en una posible evasión fiscal. Es decir, que no se adjudiquen implica el no pago de impuestos, en este caso municipales, porque obviamente si se hace la enajenación vamos a calcular el ISR, pero el tema es que también estaremos dejando de pagar un impuesto de traslado mínimo al municipio. En lo personal, yo creo que sí debemos de ser cuidadosos, no nada más con los impuestos federales, sino también con los municipales. Y en este caso habría que pagar el impuesto de traslado. Que igualmente puede decir, oye, espérame, el 135 en el tercer párrafo me dice que puedes deducir el pago anterior de los 3 años previos. Estoy de acuerdo con usted, pero yo sería ya ahí muy puntual, yo sí lo haría. Dice la señorita Moreno, a ver, Nora, te lo voy a dejar a ti. Dice, cuando una persona adquiere un terreno ejidal por compraventa y muere sin dejar testamento de la hija, y la hija es la dueña de dicho terreno por haber aportado el dinero para dicha compraventa, ¿procede una sucesión? Nora, ¿quieres contestarlo o la contesto esta? No, si quieres la contesto nada más si me la repites al principio, no escuché bien. Dice, una persona adquiere un terreno ejidal, presumo que es parcela, no lo sé, ahorita a lo mejor valdría la pena aclarar ese punto. Dice, adquiere un terreno ejidal por compraventa
y muere sin dejar testamento. La hija es la dueña de dicho terreno por haber aportado el dinero para dicha compraventa. ¿Procede una sucesión? Pues si murió sin haber dejado herederos, pues sí, procede una sucesión, obvio aplicando las reglas en materia agraria. No Sí, de totalmente. política ni nada, pues pienso que sí. Aunque la hija haya aportado el dinero para la construcción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Parece que dice que hay una construcción. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Habría que determinar, como tú bien dices, qué trámite sucesorio procede. Si en el Tribunal Agrario, dependiendo si hablamos de una lista de sucesión o si hablamos de un testamento en el caso de un título de propiedad. Queda clarísimo lo que... Exactamente. Y obtuvo ya el dominio pleno. Sí. A ver, Nora, este también es para ti. ¿En qué casos el notario debe solicitar el registro federal de contribuyentes de la sucesión? ¿En qué casos el notario debe solicitar al contribuyente el RFC de la sucesión? Así es. En el caso de que la enajenación quisieran, los supuestos ya previstos, pues no quisieran optar por distribuir los ingresos, la utilidad, etcétera, entre todos, y que fuera a cargo de la sucesión, bueno, pues en ese caso se tendría que solicitar el RFC de la sucesión. Muchas gracias. Efectivamente, eso generaría, al ser un solo enajenante, que el impuesto de la renta suba, pero efectivamente puede ser decisión de ellos que ellos distribuyan posteriormente. No acumulen, que sea la sucesión la que siga realizando los pagos en términos, creo que es el artículo 92 de la ley del impuesto sobre la renta, por cuenta o como representante de la sucesión. Pues en ese caso sí se tendría que obtener el RFC de la sucesión. Muy bien, clarísimo, clarísimo. Dice, ¿la constancia de situación fiscal puede también ser útil para establecer la residencia de las personas en México? Por supuesto. A título personal yo, y aquí me atrevo a contestar, Nora, si me lo permites. La constancia puede ser, perdón, como que te congeló un poco. ¿Sí me escuchamos? Ahí te escuchamos. La constante de situación fiscal puede ser, ¿no se oye? ahí un poco mejor. Es que no. No, Nora, ahí no te No escuchamos. me oyen. Ahí sí. Voy a hablar con lenguaje de... No, no sé si me oyen. Sí, sí, sí. Parece que no me oyen. Bueno, a ver, la constancia de situación fiscal acredita que pues una persona, al haberse inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, de estar tributando aquí, pudiera ser un residente en México para efectos fiscales, en principio. Pero sí se tendría que verificar los otros supuestos, ¿no? Yo supongo que está trabajando aquí, pues en teoría pues reúne todos los requisitos, pero no sé realmente si pudiera ser un RFC para extranjeros, ¿no? Como en el caso de los socios o accionistas, que el SAT los puede inscribir por lista. En fin, yo creo que se tendría que verificar el supuesto de que tiene su casa habitación en México, de que el mismo contribuyente, en ese caso,
manifestar y que el notario lo haga constar en escritura, que señala que no cuenta con una casa habitación en otro país y que por tanto, pues con ese solo requisito reúne, y con el RFC reúne las características para considerarse como residente en México. ¿Sí? ¿Sí se oyó? Sí, un poco cortado, pero sí. Sí, efectivamente aquí hay que determinar si la persona tiene residencia en el país o no. La constancia de situación fiscal efectivamente te sirve para esa situación. Yo, Nora, digo, tú trabajas en el SAT y sabes muchísimo de esto. Yo creo que la constancia de situación fiscal es el documento idóneo, porque ahí nos está diciendo en este caso cuál es la situación fiscal actual. Es decir, una cédula de registro federal de contribuyentes no me dice la situación actual del contribuyente y si está tributando actualmente o no, si está en suspensión de actividades o si ya lo dieron de baja. Es decir, esta constancia de situación fiscal me dice si efectivamente la persona sigue declarando impuestos. ¿Estoy en lo correcto? Te pido tu opinión aquí. Sí, siempre y cuando, repito, no se tratara de un RFC de un residente en el extranjero, porque hay supuestos que prevé la ley para darles RFC a quienes son residentes en el extranjero, ¿no? Hablaba yo de los socios o accionistas residentes en el extranjero que pueden utilizar el RFC genérico, pero también a través de un listado, el representante de la sociedad los puede inscribir. En fin, sí, porque justamente la constancia de situación fiscal, el RFC, que está trabajando en este país, pues quiere decir que está obteniendo los ingresos en México, pero en principio sí, pero habría que hacer constar también en el instrumento, pues bajo protesta de decir verdad, está señalando que no cuenta con otra casa habitación en otro país, que reúne los supuestos del artículo 9, etcétera, por seguridad del propio notario. Ok. Y bueno, vale la pena mencionar la regla 2.7.1.26, que es la que nos da el RFC genérico o el RFC para extranjeros. Nos dice Abraham Olmedo, dentro de la etapa de inventario y avalúo, los herederos declaran que el de cuyos tenía en su caja fuerte una cantidad de dinero en efectivo. Se adjudican los bienes de la masa hereditaria y posteriormente los herederos deciden ingresar ese dinero al banco. Debemos considerar algún criterio respecto a la ley antilavado si la cantidad adjudicada en dinero es mayor a la que considera dicha ley, aunque no sea una actividad vulnerable. Nora, ¿quieres contestar? ¿Contesto? Como tú me digas. Bueno, yo sí haría una consideración en este sentido. No se considera para efectos de los límites, del límite que se puede utilizar en efectivo. Yo creo que es a lo que se refiere, ¿no? De la prohibición para el límite de efectivo. Yo sí lo señalaría, pero por prudencia simplemente. No sé si entendí bien el planteamiento. Sí, yo también en lo personal la única observación que haría sería que sería muy puntual a la hora de mencionarlo en el inventario y avalúo y también a la hora de que se hace la partición adjudicación para efectos de que si el banco les requiere o les cuestiona ese dinero, la procedencia de ese dinero, ellos puedan acreditar que se trata de una sucesión. La siguiente es una pregunta de don Fernando para un servidor. Don Fernando Cárdenas, mi estimado Eduardo, si un heredero repudia la herencia, sus herederos, los de él, se subrogan en estos derechos. Licenciado, efectivamente, aquí lo que hay que determinar, usted se está refiriendo a las herencias por estirpe. En este caso específico, hay que recordar que el Código Civil establece un tratamiento distinto, y no me explico por qué, pero así es,
cuando hablamos de una sucesión testamentaria y cuando hablamos de una sucesión intestamentaria. Es decir, cuando hablamos de una sucesión testamentaria y el heredero repudia los derechos, en este caso acrece a los otros herederos. En el caso específico de la herencia legítima es al revés, no lo sé por qué. Si el heredero repudia, entonces heredan sus herederos, es decir, aplica la sucesión por estirpe. Efectivamente hay un tratamiento diferenciado para sucesiones testamentarias e intestamentarias en cuanto a los efectos del repudio de la herencia y quién va a obtener o quién va a adquirir esos derechos. Su observación es muy buena y se la agradezco muchísimo. Me permito leer la siguiente, dice de don Gregorio García Juárez, una aclaración, los jueces no tienen responsabilidad fiscal porque ellos solamente cuando tienen funciones notariales, como sucede o sucedía en algunos estados, entre otros Puebla y Oaxaca. La ley dice, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales. Independientemente de que tengan esta obligación, Liceo Gregorio, yo jamás he visto que a un notario o un juez se le finque responsabilidad por temas fiscales, pero bueno, es más, Nora, si me lo permites, quiero hacer un comentario. Muchas veces cuando hablamos de adjudicaciones judiciales, presumo que a muchos nos ha pasado que los jueces no nos quieren firmar nada que no sea el folio con el instrumento jurídico. Es decir, cuando le pedimos que nos firme el formato de la ley antilavado, cuando le pedimos que nos firme el formato donde viene el cálculo del impuesto de la renta, que es obligatorio que lo firme el enajenante, aunque obviamente sabemos que él no lo va a pagar, nos topamos que en la práctica los jueces nos dicen, yo no te firmo nada, yo solo te firmo el instrumento público y no te firmo ni un formato de ninguna clase. Y es un verdadero problema en la práctica, independientemente de la responsabilidad que tenga de calcular impuestos cuando hablamos de funciones, de sus funciones como juez. No sé si Nora quiere hacer algún comentario respecto a esto. Nora. Fíjate que no pude escuchar absolutamente nada de la pregunta. Estaba yendo el internet. Entonces, más que pregunta, es un comentario del licenciado Gregorio García Juárez que nos dice que los jueces no tienen responsabilidad fiscal, excepto cuando están en funciones de fedatario público. Es decir, sabemos que los jueces a veces por corresponsalía o en algunos estados ejercen funciones de fedatario público. Y nos dice el licenciado Gregorio que es en estos casos cuando tienen responsabilidad fiscal, que si no es el caso no hay tal responsabilidad. Me gustaría nada más leer el artículo 126, Ajá. párrafo tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Ajá. Para verificar lo anterior y nada más si me permiten. No sé si quieras leer la siguiente pregunta y ahora que lo encuentre, lo retomo, Eduardo. Con mucho gusto, Nora, con mucho gusto. Bueno, hay muchas felicitaciones, principalmente para Nora. Y Pablo Salas, de acuerdo con Eduardo Pane, la evasión fiscal no solo es de ISR, sino de todos los impuestos municipales y estatales. Se debe adjudicar el bien y posteriormente hacer la enajenación. Es un criterio, Pablo, que bueno que lo compartes, pero bueno, respetamos también la opinión de los demás colegas. Gracias por las felicitaciones a todos, principalmente, bueno, la licenciada Nora está muy felicitada. Si existe, buen día, ya existe una resolución y posteriormente hace la cesión de derechos dentro del mismo procedimiento. Ahora, al momento de efectuar la adjudicación ante notario, se tendría que volver a realizar la cesión dentro del instrumento notarial. A ver, Brenda, yo en lo personal entiendo que estamos hablando de un trámite que se hizo en el juzgado y esta cesión de derechos se ratificó ante el juez. Hay que recordar que si lo hacemos en el juzgado, el juez nos pide que se ratifique. En este caso, en lo personal, yo creo que no es necesario pedir que vuelvan a comparecer ante notario. Ya se expresó la voluntad ante un juez. Yo no veo que sea necesario que vengan a ratificar, sobre todo porque no se han adjudicado. Si me dijeras, oye, ya se adjudicó,
ahí sí yo tendría un tema, ya hecha la adjudicación de los bienes, que después de la adjudicación, dentro del trámite judicial, ceda sus derechos, independientemente del tema fiscal. Yo en lo personal, ahí sí, en ese caso específico, sí pediría que volviera a comparecer la persona, ¿eh? Nora, ¿cómo vas con el artículo? ¿Me sigo? Es lo que estaba mencionando el licenciado Gregorio. El tercer párrafo del 126, supongo, que dice: los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas. Entonces, supongo que por eso hace esta mención. Pero bueno, pues, ¿en qué casos o por qué se hizo este comentario? ¿En relación a qué contexto? Te digo que desafortunadamente no escuché bien cuál era el contexto. Por lo que dijimos de que era responsabilidad del juez dentro de un proceso sucesorio, en su caso calcular el impuesto. ¿O no me oye? Sí. Clarísimo, Nora. Me sigo con la siguiente pregunta. Marilena Camacho dice: aunque sea una sesión gratuita entre parientes colaterales, posterior a la sección segunda, en el que se especificó que solo se trata de un bien inmueble, ¿causaría impuesto sobre la renta? En lo personal, aquí, Nora, yo creo que coincidimos los dos de que sí, porque sí. Está plenamente identificado que hablamos de un derecho sobre un bien inmueble, es una operación gratuita entre colaterales, hay ISR por adquisición. Inclusive, sí. Sí, clavado. Dice Rogelio Laurencio, licenciado: para el caso que los hijos del decuyus realicen a favor del cónyuge supérstite, en este caso mamá de los herederos, una cesión de derechos hereditarios sobre un bien inmueble, ¿habría obligación de retener ISR o aplica la regla de exención prevista para los donativos percibidos de los ascendientes de sus descendientes? En su caso, ¿podría existir una donación de derechos hereditarios? Nora. Yo considero que se aplica la regla de la donación, porque habla incluso de todo tipo de ingresos. Los donativos habla la disposición. Yo considero que sí, que se aplica. Totalmente de acuerdo. Una pregunta de Alejandra: si los herederos ya hicieron la sucesión pero no quisieran hacer la adjudicación, ¿tienen un tiempo límite o qué pasa en estos casos? Qué buena pregunta. Habíamos comentado en una conferencia anterior el tema de la prescripción del derecho a heredar, y en este caso hablamos de que el Código Civil nos habla de 10 años. Yo en lo personal, salvo la mejor opinión de Nora, no me arriesgaría a dejar pasar más de 10 años sin adjudicarme el bien, ¿eh? No sé, Nora, ¿qué quisieras aquí? Coincido contigo. Sí. Sería un riesgo. Sí, ahí sí, sería un riesgo dejar pasar más de 10 años. Es decir, si me dicen, oye, no me quiero adjudicar, pues estoy de acuerdo, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si pasan más de 10 años? Pudiéramos caer en el tema de la prescripción. Ahora, estamos hablando de... perdón, hay otra pregunta. Disculpe, Liceo Panes, ¿podría repetir lo que comentó sobre el tratamiento del repudio en cada caso de sucesión testamentaria o intestamentaria? Sí. Hablamos de que el Código Civil les da distinto tratamiento al repudio en las dos materias. Es decir, en materia testamentaria, si repudia un heredero la herencia, estamos hablando de que esto va a crecer en favor de los herederos, de los otros herederos. En el caso de la legítima, si repudian, lo que va a suceder es que van a heredar por estirpe
los herederos del heredero. Entonces, aquí, si ustedes gustan, digo, un artículo, por ejemplo, si nos vamos, ahorita les voy a buscar el otro, pero el 1542 es un artículo que nos dice específicamente que cuando en la sucesión legítima, los que van a heredar son obviamente los parientes más próximos. Entonces, aquí lo que sucede es que si solamente quedan hijos y descendientes de ulterior grado, los hijos heredan por cabeza, los segundos por estirpe. Y esto aplica igualmente a los que hubieran renunciado a la herencia. Es decir, fallece una persona, vamos a pensar que heredan los hijos, que son los parientes más cercanos, y resulta que hay un hijo premuerto o hay un hijo que renuncia a la herencia. Estamos hablando de sucesión legítima. En este caso aplicamos el artículo 1542. Oye, es que resulta que el heredero renunció a la herencia, el hijo renunció a la herencia. En la legítima, ¿eso beneficia a los otros herederos? No. Ese derecho pasa a sus descendientes o a quienes sean sus herederos y van a heredar por estirpe. No aplica lo mismo, no es la misma regla cuando hay testamento. El heredero por testamento, si renuncia a la herencia, eso sí, ese derecho no va a pasar a sus herederos. Ese derecho pasa automáticamente a los otros coherederos. Ahí es una regla distinta, insisto, hay que diferenciar y por eso yo creo que también es, si me lo permiten, tan importante el sugerirle a las personas que hagan testamento. Porque en el caso del testamento nosotros podemos poner como herederos a quien queramos y obviamente a la hora de redactar el testamento siempre le sugerimos al testador que ponga herederos sustitutos para efectos de que defina en un momento dado a falta de un heredero a quién va a querer que herede en lugar del primero. En el caso de la legítima, pues es la ley la que define quiénes son las personas con derecho a heredar. Así de sencillo. Y eso obviamente no siempre es la voluntad del testador. Victoria Castellanos pregunta que si se caería en prescripción aun cuando la petición ya fue hecha. Muchas gracias por sus comentarios, licenciada. Pues salvo lo que Nora opine, yo creo que no tengo la certeza absoluta de que pudiera prescribirse, pero la realidad es que existe ese riesgo más que otra cosa. Nora, no sé tú qué opinas aquí en el tema de la prescripción del derecho a reclamar la herencia. Sí, mira, no estoy muy clara, justamente lo estaba buscando, pero pues ante el riesgo que pudiera existir, ya lo dijimos, pues creo que sí se pudiera presentar ese riesgo, pero justo lo estaba buscando. Sí. Una vez que se hace la parte, ¿no? Incluso, perdón, Nora, te interrumpo. Patricia Arellanes dice, la prescripción es respecto a la petición de herencia. Ajá. Ya una vez solicitada o aceptada la herencia, con el momento de la denuncia de la asociación, ya no aplica la prescripción. No quisiera yo rebatir este punto. Yo no, ¿cómo le diré? Yo lo que sugiero es no arriesgarse. Es decir, si a mí me dicen, oye, el derecho a reclamar la herencia prescribe a los 10 años. Ya la reclamé, está bien. Ya la reclamaste, ya fuiste declarado heredero. ¿No te quieres adjudicar? Está bien. No es obligatorio que te adjudiques. Yo en lo personal, el tema es que se pudiera arriesgar o pudieran existir el riesgo de que otra persona quisiera prescribir esos bienes de la masa hereditaria. Claro, si a mí me dices, oye, es que yo tengo la posesión de los bienes de la masa hereditaria y están en mi poder, pues bueno, a lo mejor se minimiza el riesgo. Yo únicamente les sugeriría que lo hicieran. Si no lo quieren hacer, está bien. Digo, yo no veo, entiendo que es un tema fiscal, entiendo que hay que pagar mucho dinero de impuestos. Nora, ¿algún comentario? Sí, yo ahí sí tengo mis dudas. Pudiera coincidir con el comentario de la compañera, pero no lo tengo precisamente claro en este momento. Sería cuestión de verificarlo y de comentárselo posteriormente. Muchas gracias.
No hay, salvo las muchísimas felicitaciones en el chat que hay para su servidor y bueno, obviamente para Alicia Nora Caballero, que está muy felicitada en el chat. No hay más preguntas. Señor secretario, no sé si guste usted tomar uso de la voz o alguna otra pregunta que se me haya escapado, no lo sé. Eduardo, bueno, nada más, yo sé que todos ya andan un poco apretados de tiempo. Yo en este sentido nada más quisiera lanzar como un comentario, a ver si nos ayuda un poco a responder esta pregunta. Efectivamente, si yo ya acepté la herencia, digo en esta última duda, si yo ya acepté la herencia, ese derecho ya no me puede prescribir. Ahora, habría que determinar si me adjudiqué en actuaciones judiciales o no, porque recordemos que el juez desahoga hasta la cuarta sección. Ahora, ¿qué es lo único que me faltaría? Formalizar la adjudicación. Yo pienso que la formalización de la adjudicación, aunque la haga yo muchos años después, tengo derecho a ello, creo yo. Ahora, también aquí la pregunta sería, un inmueble que no ha sido adjudicado o cuya adjudicación no ha sido formalizada, ¿quiere decir que se encuentra bajo la administración del albacea todavía? Y luego, ¿el albacea tiene alguna acción legal que pudiera iniciar para que los herederos se adjudicasen? Porque el albacea no va a ejercer su albaceazgo ahí indefinidamente, ¿no? Sobre todo albaceas que, por ejemplo, que tuvieron que otorgar una caución para el ejercicio de sus funciones, que sería el caso de que no fuera un heredero. Entonces, como que me surgen estas preguntas que a lo mejor podría quedar ahí para el auditorio para que las fueran resolviendo. Yo coincidiría con Patricia Arellanes. En principio, yo entiendo que la ley lo que me establece como los 10 años de prescripción es para pedir esa herencia. Si yo ya no lo pedí, me precluye ese derecho. Pero si yo ya la pedí, pues creo que me puedo formalizar o puedo formalizar la adjudicación pues algún tiempo después, sin que hubiera ahí algún tema. No sé, pienso que por ahí podríamos ir ampliando los horizontes. Y si me permiten hacer un comentario, por lo que veo del chat y por lo que vi de la exposición, creo que la principal duda que tenemos todos o que teníamos y que nos han ayudado a resolver es sobre lo relativo a las cesiones de derechos hereditarios, ¿no? O sea, creo que en principio todos entendemos que la adjudicación de bienes por herencia para residentes en territorio nacional está exenta del impuesto, pero creo que todos los temas de cesiones de derechos hereditarios son los que nos plantean un sinfín de problemas. Entonces, me parece que estos ejercicios de discusión entre miembros de este gremio, pero también abogados y personas que se integran, incluso de otras entidades, veía yo por ahí alguien de Chiapas y de la Ciudad de México, pues nos ayudan más o menos a ir entendiendo que la función notarial va mucho más allá de una elaboración de un instrumento público. Nosotros tenemos que analizar todos los detalles, tenemos que revisar todos los aspectos, y en ese sentido nuestra relación a veces con personas que vienen del Poder Judicial o con abogados postulantes, a veces entran un poco en conflicto. Claro ejemplo de ello era el comentario que hacía aquí Eduardo, que decía que a veces los jueces en adjudicaciones o en remates judiciales o en otorgamientos de escritura, no siempre nos quieren firmar todos los lo del beneficiario controlador de la UIF, y no nos quieren a veces firmar el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso es que estos ejercicios creo que son tan importantes, ¿no? Como para que traslademos a todo el público, trasladar parte de nuestras inquietudes y además la necesidad que tenemos de que entiendan que esta función es de un altísimo grado de responsabilidad. Entonces, a mí cuando me ha ocurrido que algún juez no me quiere firmar el cálculo, por ejemplo, pues le presento el fundamento legal y demás y lo conmino a que lleve a cabo el análisis y el estudio de las disposiciones en virtud de las cuales le estoy poniendo para la firma el cálculo, y creo que ha habido un buen resultado. Podríamos dejar a lo mejor abierta esta inquietud. Nosotros tenemos como integrantes de nuestro gremio, integrantes de este colegio, notarios muy connotados, entre ellos algunos que participan de momento en el Poder Judicial, ya sea teniendo una magistratura o en el Consejo de la Judicatura, y a lo mejor podríamos dejar este tema como pendiente o abierto
a que lo exploráramos y lo tratáramos con mayor profundidad con los compañeros que están que nos pueden acercar, digamos, al Poder Judicial. No sé qué les pareciera a ustedes dejar abierta una invitación a nuestros compañeros para que tratáramos este y otros temas. Con gusto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues podría ser algo así. De entrada están aquí también en el chat haciendo unos comentarios. Entre ellos están citando una tesis, no leo si es tesis jurisprudencial, que nos la están haciendo ver aquí, en donde el rubro, que me permito nada más leer el rubro, déjenme que nada más le atine, que dice sucesiones, lo manda el licenciado José Gregorio García Juárez a todos, sucesiones, imprescriptibilidad del derecho de denunciarlas, heredar y aceptar la herencia, de acuerdo a la legislación del Estado de Sinaloa, y refiere a que haciendo una interpretación armónica del artículo 1165, perdónenme que ya lo perdí, disculpen ustedes, lo perdí, ustedes pueden ver en el chat, es que, ¿cómo le hago aquí, Mauricio? O se me sube o se me baja y no puedo leer. Hay que abrirlo todo, perdónenme. Dice, la prescripción no puede comenzar ni correr. La fracción cuarta del artículo 1186 del Código Civil de Sinaloa dice, entre copropietarios o coposeedores respecto del bien común, y a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común, mientras no se hace la división. Se colige que en ambos casos la característica para que no pueda comenzar ni correr la prescripción es el derecho de los copropietarios o coposeedores y de los herederos sobre el bien poseído o patrimonio en común que constituye la masa hereditaria. Por tanto, debe estimarse que el derecho a denunciar un juicio sucesorio, el de heredar y aceptar la herencia conforme al citado ordenamiento legal, es imprescriptible. Entonces, eso es de acuerdo a la legislación del Estado de Sinaloa. Conmino a todos a que revisemos bien esta tesis que nos planteó aquí el licenciado Gregorio. O el comentario de abajo es el que es la continuación, Mauricio, porque luego dice, no, ¿verdad? Es ya otro comentario. Bueno, y también comentarios de que están presentes del estado de Hidalgo también, de la Notaría 6 de Actopan, Hidalgo, pues bienvenidos acá. Estamos a la orden en el Colegio de Notarios aquí del estado de Veracruz. Y tengo acá un comentario también de Enrique Suárez Gallego, dice, sería conveniente dialogar con la presidencia del Consejo de la Judicatura para que desde ese órgano instruyan a los jueces. Coincido, podría quedar esto como abierto a que exploráramos más ese tema. Y Dalí dice, una última pregunta, por favor, dice, en caso de adjudicación de herencias de un residente en el extranjero, ¿sí se causa ISR por adquisición? Eduardo, ya te lo habían preguntado, ya lo habías contestado. ¿Podrías reiterar esta respuesta, por favor? Y con muchísimo gusto. Aquí vale la pena, y me voy a hacer muy breve, para no abusar del tiempo, y don Joaquín Tiburcio quiere hablar. La ley del impuesto de la renta está dividida en títulos. Título cuarto nos habla de personas morales, personas físicas, perdón. Título segundo, personas morales, igual que el tercero, personas morales no contribuyentes. Título cuarto, personas físicas. Y título quinto nos habla de los residentes en el extranjero, de los ingresos obtenidos por personas residentes en el extranjero. Específicamente el artículo 160 de la ley del impuesto de la renta nos dice qué tratamiento debemos de tomar para efectos de las personas que residen en el extranjero, no necesariamente extranjeros, pueden ser personas mexicanas, pero que radican en el extranjero para efectos fiscales. ¿Y qué tratamiento se les debe de dar a estas personas cuando tienen ingresos en cuanto al ISR por enajenación, previsto en el título cuarto, o el ISR por enajenación, también previsto en el título cuarto, pero en el capítulo quinto? En este caso específico, este artículo 160 en su último párrafo nos dice que están exentos, de acuerdo a lo que establece igual el artículo 93, los bienes que se adquieren por donación. Pero ojo, mucho ojo, la pregunta es muy buena, porque no dice que estén exentos los ingresos que se reciban por herencia o legado. Dicho de otra manera,
para efectos fiscales y de una persona no residente en México, una persona que reside en el extranjero, sí están grabadas las herencias. Te hago el comentario, Alfonso, este tema, bueno, este punto específicamente lo mencionó la licenciada Nora de forma brillante ahorita en la plática, y pues yo nada más estoy repitiendo lo que ella mencionó. Efectivamente, las herencias sí están grabadas cuando hablamos de personas residentes en el extranjero para efectos fiscales. De acuerdo, muchas gracias. Sí, perdón, como yo ya lo había escuchado también en alguna otra conferencia que ahí traías el tema, disculpa Nora, claro que lo aclararon. En el chat nos está aclarando el licenciado Gregorio, es una tesis jurisprudencial la que nos está compartiendo, ya compartió todos los datos de registro de la tesis para que la podamos ubicar y efectivamente habla de la imprescriptibilidad del derecho a denunciarlas en términos de la legislación del Estado de Sinaloa. Por acá también está el comentario de la licenciada Castellanos, donde dice, bueno, pero en Veracruz sí tenemos un dispositivo que establece dicha prescripción. De igual manera, por acá nos comenta nuestro presidente, nos está pidiendo el uso de la voz el licenciado Tiburcio, a quien todos acá respetamos muchísimo. Licenciado Tiburcio, le abrimos el micrófono, adelante su comentario. Muy buenos días. Excelente conferencia. Quiero aceptar que valdría la pena que de alguna manera la licenciada Nora repitiera esta conferencia porque hubo muchos defectos en el audio de ella y en algunos momentos muy importantes de criterios muy sensibles no se podía llegar a la conclusión de cuál era la definición. Por un lado. Por otro lado, tenía yo la inquietud desde un principio que estaban hablando todos de cesión de derechos y yo quería mencionar que había que distinguir del repudio de la herencia, que son dos actos jurídicos totalmente diferentes y que ya quedó eso aclarado. Pero sí me preocupa el hecho de que muchos litigantes nos exigen a los notarios que hagamos una enajenación de algún inmueble cuando la sucesión está sin terminar. Siempre me he opuesto a ello por una causa muy sencilla, por defender al comprador. Si usted compra una casa, usted le compra a Juan Pérez. Y Juan Pérez se tiene que identificar y sabe usted dónde vive y sabe usted a qué se dedica. Si la enajenación la hace una sucesión, la sucesión es un ente jurídico. Entonces, la defensa de esa persona que pudiera haber sufrido un daño en esa enajenación queda en una situación de indefensión muchas veces. Entonces, yo, por práctica personal, nunca acepto que se haga una enajenación de un bien inmueble si no está adjudicado totalmente e inscrito en el registro público de la propiedad. Esa es mi opinión muy personal. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Bueno, y nada más, yo también quisiera hacer un comentario. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles se causa aún en cesión de derechos hereditarios, ¿eh? Es decir, si tenemos una cesión y luego una adjudicación, se causa doble ese impuesto sobre adquisición, pensando que la disposición fiscal lo que entiende es que esa cesión de derechos hereditarios implica una traslación del dominio, desde luego, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. Hacer una aclaración, si me permiten, licenciada Nora, licenciado Eduardo, por acá el licenciado Gregorio, que nos está ayudando con este tema, nos compartió la tesis jurisprudencial y nos hace el comentario, para que no nos confundamos todos, que se debe distinguir entre la prescripción de la acción de la petición de herencia de lo que es la imprescriptibilidad del derecho de denunciar la sucesión y aceptar la herencia. Son dos conceptos diferentes en ley y en jurisprudencia. Y refiere que, por ejemplo, el Gutiérrez y González hace esta distinción.
Entonces, por supuesto, él compartía de que es imprescriptible el derecho a denunciarla. Y aquí de lo que habíamos hablado era de la prescripción de la acción de petición de herencia, y lo que nos quedó un poco ahí volando en el aire fue el tema de qué pasa si yo ya la acepté, ya terminé prácticamente todo, pero me faltó la formalización de la adjudicación de bienes, cosa que es fundamental para que tenga validez el acto jurídico, desde luego por tratarse de bienes inmuebles. Bueno, señores, ya no hay más preguntas acá en el chat. Yo nada más quisiera, si me permiten, hacer una pregunta o dejarlo ahí como un poco en el aire. Fíjense ustedes que últimamente, no sé si les ha sucedido, nos están pidiendo que otorguemos escrituras de adjudicación de bienes que no son solamente inmuebles. No sé si les ha tocado. Que viene la gente y dice, oye, es que ya agoté hasta la sección primera, me separé de la prosecución del juicio, elaboramos inventario y avalúo de bienes, pasamos el periodo de administración y ahora en la adjudicación, notario, quiero que me hagas una escritura en la que nos estamos adjudicando los coches, en la que nos estamos adjudicando, porque además si no, no los puedo emplacar porque me están pidiendo o un contrato de compraventa o resulta que el coche se le había extraviado o le habían robado la factura y en su momento se hizo una información testimonial para acreditar la posesión del vehículo, pero ahora que quiero cambiar la placa, resulta que me dicen que o tengo un contrato de compraventa o exhibo la factura o que en una escritura pública diga que me adjudiqué el vehículo. Lo mismo en el caso de las concesiones de taxi, que si bien la ley de tránsito establece que se homologan o que se equiparan, perdón, creo que es el término que utiliza, a lo que sería el patrimonio familiar, y entonces las autoridades de tránsito también están pidiendo que en escritura pública se haga esta adjudicación de bienes. ¿Cuál sería su comentario sobre este tema? Porque yo tengo entendido que nosotros participamos para formalizar la adjudicación de bienes inmuebles, pero si ya se llegó hasta la cuarta sección en juzgado, ya se adjudicó en juzgado todos los bienes, pues yo entiendo que bastaría que con esa se las aceptasen, ¿no es así? ¿Qué opinión tienen sobre ello? Completamente, Alfonso, coincido contigo. O sea, que les diríamos, pues no, o sea, con la del juez, ¿no? Y ya. Bueno. Así lo dice el código. A ver, Alfonso, entiendo que estos bienes muebles que tú mencionas ya están dentro del inventario. Ya de cuenta, ya están adjudicados en juzgado. Y resulta que le dicen, tráemelo adjudicado en escritura pública. Digo, pues, ¿cómo? Si es un mueble. No, si ya se hizo la adjudicación en el juzgado, es totalmente innecesario formalizarlo en la escritura pública. Yo coincido contigo. Aquí lo que valdría la pena mencionar, a título personal, a mí lo que me ha sucedido mucho es personas que vienen a denunciar la sucesión porque en los bancos, y eso omití mencionarlo, debí haberlo dicho, también forman parte de la masa hereditaria las cuentas bancarias o inversiones realizadas en instituciones de crédito. Esta ley nos dice que el dinero se va a entregar a los beneficiarios que haya designado el titular de la cuenta bancaria al momento de abrir la cuenta. Desafortunadamente, las instituciones de crédito, varias de ellas, no todas, pero la mayoría, ahora están exigiendo a las personas que se presenten con el contrato original donde contenga la designación de beneficiarios. Y la realidad es que en la práctica nadie tiene ese documento. Entonces están obligando a las personas a iniciar el trámite sucesorio para efectos de que sean reconocidos como herederos y el dinero se les entregue en su calidad de herederos, ya no de beneficiarios. Y esto es para efectos de poder adjudicarse el dinero de las cuentas bancarias. Coincido contigo en que no debería ser necesario, pero si nosotros realizamos, ojo, no en el juzgado, si nosotros realizamos el trámite sucesorio en notaría, como ya se puede hacer desde un inicio, pues ahí sí tenemos que ser muy puntuales a la hora de hacer el inventario de los bienes, poner todos los bienes muebles, inmuebles e incluso deudas y hacer la adjudicación correspondiente. Pero insisto en el punto con el que tú empezaste. Si ya está hecho en el juzgado la adjudicación de los bienes, es totalmente irrelevante o innecesario hacerlo notarial. De acuerdo. Sí, yo también coincido, pero en algunos casos incluso pusieron aquí un comentario en el chat que hablan de que en algunos casos en los vehículos, por ejemplo, llegan con su resolución del juez hasta cuarta sección y les dicen, vete con el notario a que te protocolice esto porque debe ser en escritura. Entonces también ahí a lo mejor deberíamos acercarnos con la autoridad para explicarle específicamente
que si ya desahogaron hasta la cuarta sección en juzgado, pues no requiere ser formalizado en escritura pública por tratarse de un bien mueble, ¿no? Alfonso, yo, si me lo permites, nada más un último comentario que me gustaría hacer muy puntual. Yo creo que, aunque a lo mejor me voy a salir un poco del tema de sucesiones, estamos viendo que este tema de la cesión de derechos, sobre todo en juzgado, no sé a los compañeros, yo estoy seguro que sí, nos está sucediendo, y esto ahorita con temas de pandemia ya es un tema muy actual, que hay juicios donde obviamente el acreedor demanda al deudor, hay una audiencia de remate donde se adjudican un bien inmueble y ya está adjudicado este bien inmueble a favor del acreedor. Dentro del mismo juicio hay cesiones de derechos sobre bienes adjudicados. Y cuando llegan con el notario a decirle, oye, vengo a formalizar la adjudicación que se hizo sobre un inmueble a mi favor, pues vemos las constancias judiciales y detectamos que hay una o dos o a veces hasta más cesiones de derechos de un bien inmueble ya adjudicado. Y más allá de que si el juez tiene o no responsabilidad fiscal, pues los notarios sí la tenemos, y en esos casos aplica un poco lo que habíamos comentado el día de hoy acerca de si el notario tiene obligación de calcular impuestos o no por esas cesiones de derechos de adjudicación. Y tenemos que ser muy cuidadosos ahí. No es exactamente el tema del que hablamos hoy, es algo muy parecido, y yo creo que ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque sí hay una responsabilidad fiscal en esos casos. Y las cantidades a pagar de impuestos son altísimas. De acuerdo, licenciado. Bueno, pues usted como coordinador de la Comisión de Asuntos Fiscales, a lo mejor podría quedar abierto esto para que en un futuro no muy lejano pudiéramos tener algún otro webinario como en el que pudiéramos hablar como de todos los aspectos fiscales, digamos, de las operaciones que vienen del juzgado, ¿no? O de lo que son remates, adjudicaciones judiciales y demás. Efectivamente, para tocar esto. También hay otros comentarios, si me permiten, nada más le doy lectura ya para ir finalizando por el tiempo de todos los asistentes. El licenciado José Gregorio García Juárez nos ayuda a resolver todos estos temas y efectivamente él dice: es imprescriptible el derecho de formalizar la adjudicación hereditaria por aplicación por analogía de este precedente. O sea, es decir, un poco lo que prescribe es la acción de petición de herencia. No es imprescriptible el que lo pueda yo denunciar, y es imprescriptible, digamos, el que yo lo formalice, ¿no? O sea, una vez que yo ya la pedí, pues igual y me puedo llevar mucho tiempo. El licenciado Fernando Cárdenas, alusivo a esta última pregunta que yo hice, que la hice de manera genérica en tratándose de vehículos y además de taxis, pero él dice: en la sucesión testamentaria o intestamentaria, él considera que el notario debe formalizar la adjudicación, protocolizando la adjudicación judicial u otorgando la adjudicación de los derechos de la concesión para la prestación del servicio de transporte de persona y del vehículo con el que se presta el servicio, con respeto a la normatividad que regula el servicio público. Es decir, como homologa o equipara el servicio público de taxi al patrimonio familiar, emite esta opinión. Y de la Notaría 7 de Papantla, lo mismo, es una opinión que refiere que cuando el juzgado aprobó proyecto de división y partición que comprende una concesión de taxi o un vehículo, dice pues que se tiene que protocolizar, porque en el inventario se deben listar tanto bienes inmuebles como muebles. Pero bueno, si los muebles ya fueron adjudicados. Pero en fin, estos son los comentarios básicamente del chat. Yo creo que quedan algunas dudas, y por aquí hay un comentario que dice que si luego pudiéramos extender una sesión como esta, solo para resolver como preguntas y respuestas y plantear dudas, y me parece que podría ser un ejercicio muy interesante, que a lo mejor tuviéramos otro webinario que fuera taller, ¿no? Como un tipo taller, y que pudiéramos plantear como los diferentes casos, que a lo mejor preparáramos aquí del colegio como varios casos y que los pudiéramos resolver. A lo mejor podría ser un ejercicio muy interesante, ya que encuentro a nuestro auditorio pues muy metido aquí con las dudas. Pero son básicamente todos los comentarios que hay. Y si no hay más, nos aproximamos a las 12 del día. Señor presidente, licenciada Nora, Eduardo, ¿estarían de acuerdo en que fuéramos finalizando entonces esta sesión? ¿Quisieran hacer un último comentario, Eduardo, Nora? No, Nora, por favor. Simplemente agradecer la atención de todos, la paciencia para escuchar
escuchar todos los planteamientos y en efecto una disculpa porque igual yo no podía escuchar completa las participaciones de Eduardo, sus comentarios, porque está inestable en internet, a ver qué solución encuentro. Gracias. Gracias por la tecnología. Eduardo. Pues yo nada más también reiterar el agradecimiento tanto al Consejo Directivo como a todos los colegas y compañeros que el día de hoy se hicieron favor de conectar. Un especial agradecimiento a la licenciada Nora Caballero. Obviamente esta plática la preparamos, fue motivo de diversas llamadas telefónicas y la realidad es que trabajar con Nora, bueno, para quienes ya la conocen, es extraordinario. Muchas gracias, Nora. Yo aprendí muchísimo de ti, sobre todo, bueno, siempre he aprendido mucho de ti, pero ahorita fue más. Y bueno, el compartir el micrófono el día de hoy, la verdad es que para mí es un honor. Muchísimas gracias. Gracias a ti igualmente. Gracias. Muchas gracias a nuestros expositores. Señor presidente, doy cuenta a usted con esta conferencia, con unos comentarios muy positivos que está terminando por parte de nuestro auditorio y pues nada, nos están llamando a que hagamos pues una especie de taller. Entonces más adelante, cuando lo instruye usted, presidente, podríamos irlo articulando como taller y plantear a lo mejor como análisis del caso, a lo mejor podría ser interesante. Por supuesto. Pues sumamente agradecido con Nora, con Eduardo. Efectivamente, compartir experiencias, conocimientos e ideas nos enriquece. Celebro muchísimo que hayan estado cerca de 50 notarios titulares conectados el día de hoy, notarios adscritos, aspirantes al notariado. Y quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que estamos preparando un curso única y exclusivamente para notarios titulares. Como saben, está el curso de actualización notarial que muchos de ustedes están tomando, pero en el mes de octubre, únicamente el mes de octubre, estamos convocando y estamos preparándolo a un curso eminentemente para notarios en donde seguramente vamos a poder compartir ideas, conocimientos e enriquecer todo lo que sabemos. Y tal vez va a ser muy difícil ponernos de acuerdo, pero nos va a servir de orientación. Entonces, lo celebro que más de 50 notarios titulares se hayan conectado hoy. Comentarles que pronto estaremos celebrando el mes del testamento y ya para el mes de octubre estaremos con este curso de actualización. Bueno, un curso de compartir experiencias de manera notarial. Pues nada más desearles un muy buen martes, que se sigan cuidando. Esto se está poniendo un poco complicado por tercera ocasión. Creo que vale la pena seguirnos cuidando, aunque muchos ya estemos vacunados. No estamos exentos de padecer alguna enfermedad, seguirnos cuidando de manera responsable y mandarles un fuerte abrazo, deseando que ustedes y sus familias se encuentren de la mejor manera posible en cuanto a su salud. Pues un abrazo y muchas gracias.